El abogado del área de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Eduardo Quiroga, a quien ya estamos saludando. Eduardo, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, No, por favor. este es el panorama y tenemos en el horizonte cercano una obligación de cambiar de paradigma y la verdad es que no se ve mucha acción en ese sentido. Sí, exactamente. En realidad, la obligación de cambiar este paradigma está vigente en nuestro país desde el año 2010, Sí. que es cuando se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental. Y lo que implica justamente la ley y su reglamentación es que por lo menos se había establecido un plazo para el año 2020, es decir, el año que viene, de sustituir definitivamente los hospitales psiquiátricos en nuestro país por una red de dispositivos de atención comunitaria. Ajá. La realidad es que el censo muestra que todavía existen 162, es decir, que no se ha avanzado prácticamente en cumplir con el mandato de la ley y por eso hay 12.035 personas todavía internadas en estos hospitales psiquiátricos. ¿Qué implica el cambio? ¿En qué consiste hoy un hospital psiquiátrico y en qué consistiría la nueva obligatoriedad? Bueno, lo que dice la ley es que se deben cerrar los existentes y prohibir la creación, está prohibida la creación de nuevos hospitales psiquiátricos, es decir, aquellos que solamente tienen internación por motivos de salud mental. Lo que la ley establece es que se debe cambiar el paradigma de atención de la salud mental, que está basado actualmente, al no haberse modificado el sistema, en un paradigma médico, tutelar, que lo que hace es encerrar a las personas con padecimiento mental en estas instituciones, donde se prolonga la internación y donde son sometidas a tratos verdaderamente crueles e inhumanos, y así es denunciado constantemente y ha sido denunciado ante organismos internacionales, por un sistema de salud mental comunitaria, que implique justamente la creación de una red de dispositivos comunitarios con atención primaria de la salud, con centros o casas de convivencia, con servicios de atención domiciliaria, con centros de inclusión sociolaboral y con atención de salud mental en hospitales generales, es decir, en hospitales polivalentes que atienden diferentes patologías, por decirlo de algún modo, donde puedan solamente en esos lugares realizarse las internaciones, es decir, las internaciones de las personas como un recurso terapéutico excepcional, dice la ley, solo pueden realizarse en hospitales generales y ya no en hospitales psiquiátricos que deberían cerrarse. Bien, aquí hay un cambio importante y fuerte que es romper la frontera y terminar con la cuestión del encierro que hasta aquí ha dominado, ¿no? Exactamente, el censo, como señalabas al principio, muestra que el promedio de tiempo de internación de las personas es de 8,2 años. Sí. La verdad es que nadie merece ni debe vivir en un hospital. Hay muchas personas, al menos el 37% que está internada en hospitales psiquiátricos y viven ellos porque no tiene vivienda, porque no tiene recursos o familia u otras redes de apoyo que le permitan vivir en comunidad y la verdad que el Estado es responsable de esta situación y deben crearse justamente estos dispositivos que tienden verdaderamente a la inclusión de las personas en la comunidad. Las personas con padecimiento mental históricamente han sido y siguen siendo lamentablemente encerradas y segregadas de la sociedad en base al estigma y a la discriminación que pesa sobre ellas. Claro. Y justamente el cumplimiento de la ley lo que haría y lo que tiende es a garantizar sus derechos a la vida independiente, a la vida autónoma, a poder vivir en comunidad como cualquier otra persona y acceder a las mismas oportunidades a las que acceden quienes no están internados en un hospital. Eduardo Quiroga, Fernanda te saluda, buen día. ¿Qué tal? Te quería preguntar, hay un alto porcentaje de estas personas que no han manifestado su voluntad de estar ahí. ¿Esto está realizado por parte de sus familiares, de sus seres más cercanos? Y algunas de ellas, imagino, a lo mejor no están en facultad de decidir si quieren o pueden estar en estos centros. Bueno, en realidad lo que demuestra el censo es que el 60,4, como señalabas, no firmó su consentimiento. La ley establece dos tipos posibles de internaciones. Una es cuando la persona la consiente, que sería la internación voluntaria, Claro. Y otra cuando la persona se encuentra en una situación de riesgo cierto, inminente, para eso o para terceros, donde se puede prescindir de ese consentimiento de forma excepcional y proceder a la internación de la persona en un hospital general, no en un hospital psiquiátrico, según la ley.
La realidad es que a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional de derechos humanos que Argentina firmó y que es obligatorio en nuestro país, se reconoce el consentimiento de la persona y la internación como una vulneración a su derecho a la vida independiente, y en todos los casos debería consultarse a la persona si desea o no ser internada. Es decir, la internación involuntaria, es decir, cuando ella no preste su consentimiento, deben ser casos absolutamente excepcionales, breves y realizarse en hospitales generales. Bien. Por lo general, la persona, como toda otra persona, tiene derecho a decidir sobre su tratamiento, claro, y debería ser consultada. Bien. Obviamente que ante algún supuesto excepcional, ese consentimiento quizás tiene que ser asistido. Por ejemplo, tener algún apoyo que permita a la persona manifestarlo, pero no prescindirse de su voluntad. No prestarlo por otra persona, sino en realidad deben articularse determinadas herramientas como son estos apoyos, que puede ser un familiar, como vos decías, o inclusive alguna otra persona cercana de las redes de apoyo que pueda tener una persona con padecimiento mental, que le permita prestar o no su consentimiento informado, que es lo que dice la ley. Todas las personas deberían tener información acerca del tratamiento, que muchas veces esto no sucede, y poder de forma libre entonces manifestar si desean o no determinado tratamiento, como puede ser la internación. Pero como principio general, en realidad las personas deben prestar su consentimiento ellas mismas, y si necesitan un apoyo para prestarlo, tener ese apoyo. Claro. Pero no prescindirse de su voluntad en ningún caso. Bien. Eduardo Javier es mi nombre. Brevemente te pregunto, ¿en derecho comparado se mira especialmente una legislación al respecto? ¿Hay algún país modelo en salud mental? Bueno, hay, en realidad, en cuanto a leyes, por ejemplo, la ley argentina es una ley modelo en el mundo. Lamentablemente no está aplicada, pero ha sido reconocida por organismos internacionales. Hay otros países, como es el caso de Italia, especialmente en la ciudad de Trieste, se reconoce y se luchó contra la desmanicomialización, que sería como la palabra que utilizada en estos casos, y el cierre de los manicomios, y es un lugar que logró cerrar los manicomios y atender la salud mental de forma comunitaria, como plantea nuestra ley. Pero en términos generales es una dificultad a nivel mundial lo de el cambio de paradigma, porque los estados no destinan recursos suficientes, como sucede acá en nuestro país tampoco. El presupuesto que debería destinarse, según la ley, por ejemplo, es del 10% del presupuesto nacional de salud, y la realidad es que hoy no llega o supera el 1,8%. Entonces es muy difícil ese cambio sin recursos. Pero en términos generales, hay países que han avanzado normativamente. Nuestro país es uno de los pioneros y reconocido a nivel mundial. Otros países de la práctica, como por ejemplo Italia, que tiene buenas prácticas en este sentido. Eduardo, ¿sabes algo de Oliva, de la provincia de Córdoba? No sé por qué ¿por el No, hospital? Sí, Claro. sí, por el hospital. Sí, tuve conocimiento de un caso que me informaron de una persona que está internada hace 48 años, creo. Sí, la verdad es que creo que es un ejemplo evidente del abandono del Estado, del abandono en todo sentido, desde la salud, desde el control de estas internaciones. Nadie debería pensar que una persona tiene que vivir 48 años en un hospital para recuperar su salud, y lo que sucede es que son vidas, como señala un informe del CELS de hace unos años, son vidas verdaderamente arrastradas por el manicomio, porque no pueden desarrollar un proyecto de vida, no se puede vivir de forma continua, encerrada en un hospital psiquiátrico, sobre todo con las prácticas que se producen y reproducen al interior de estos hospitales, y que el Estado argentino reconoció recientemente esto en la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. En febrero de este año se realizó una audiencia donde se denunciaron, justamente hubo representantes de Córdoba, se denunciaron prácticas de tortura en general en los hospitales psiquiátricos, no hablo particularmente de este caso, pero el encierro durante 48 años, en definitiva, creo que evidencia un poco eso, ¿no? El abandono de una persona que por lo que vi recién en 2018 se volvió a ver cuál era su situación de internación, estando internado desde 1971. Claro. Y la realidad es que los psicofármacos, el encierro, lo que hacen es debilitar constantemente la posibilidad de la vida independiente. Entonces,
la externación de la persona se hace cada vez más difícil y en definitiva se coarta cualquier posibilidad de proyecto de vida, de vida independiente, autónoma, y eso no debería pasar, y lo que debería hacer es trabajarse para la externación. Bien. Claro, y ahí también podrían ser su externación voluntaria o no, o tendrían que cumplir con el alta, por así decirlo. Si pueden internarse voluntariamente. En realidad, toda internación voluntaria puede, obviamente, la persona decidir dejar de estar internada. Sí. El tema es que hay algunos supuestos donde se considera la internación involuntaria por esta existencia de riesgo cierto inminente, claro. Entonces, en realidad la persona no puede abandonar el hospital, pero tampoco es que esa situación excepcional de riesgo cierto inminente es en realidad un supuesto que debería poder abordarse y en el tiempo que dure que la persona se estabilice, que nunca podrían ser obviamente 48 años. Claro, tal cual. Sino en algunos países, como señalaba Italia, ellos marcan que las internaciones para estabilizar a una persona duran semanas, 2 semanas, por ejemplo, y después ya deja de existir el riesgo cierto inminente, entonces la persona, el equipo tratante interdisciplinario está obligado a externarla. Nadie puede seguir internada de forma involuntaria si ya no hay riesgo cierto inminente. Sin duda. Y durante ese tiempo, obviamente, lo que debe hacerse, y es lo que no existe, es justamente trabajar en la externación, en dispositivos. Hay personas que quizás están internadas porque no tienen dónde ir, no tienen a dónde vivir, no tienen redes de apoyo y el Estado debe proveérselo y no mantenerlas internadas. Hay una demanda en este sentido contra el Estado Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires puntualmente, porque no creó esta red de dispositivos y hay muchas personas internadas en condición de alta, que no deberían estarlo, sino que deberían vivir en comunidad y no lo hacen porque no se cumple con la ley. Claro. Eduardo, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, un placer. Que andes muy bien.